¿Es realmente México la misma nación que los Estados Unidos? ¿Pertenecen acaso al mismo planeta? Esta fue la pregunta que Clara Hamilton, una periodista británica, se gritó a sí misma en silencio, mientras se tapaba los oídos en un lujoso restaurante de Polanco, en el corazón de la Ciudad de México. El estruendo no provenía de la calle, ni de la música ambiental, venía de la mesa de al lado. Clara Hamilton era una corresponsal de la BBC, una de esas reporteras curtidas en 1000 batallas, con la piel endurecida por los vientos de distintos continentes y la mirada afilada por la costumbre de observar, de desmenuzar las realidades ajenas. Su especialidad era la antropología social, los choques culturales, esos abismos silenciosos que separan a las naciones mucho más que cualquier frontera. Su nuevo proyecto era audaz y, para muchos, innecesario: comparar la civilidad y la educación de dos vecinos culturalmente antagónicos, México y los Estados Unidos. Para el europeo promedio, la distinción era borrosa, casi irrelevante. Un mexicano, un guatemalteco, a veces incluso un brasileño, eran simplemente latinos. De la misma forma, un estadounidense, un canadiense o un australiano eran, a grandes rasgos, gringos. El mundo occidental tiende a pintar con brocha gorda continentes enteros, y América no era la excepción. Sin embargo, en los últimos años, un murmullo creciente había comenzado a inundar las redes sociales, un coro de testimonios que pintaban un cuadro radicalmente diferente. En foros de viajeros, en blogs y en hilos de Twitter, la narrativa era sorprendentemente unánime: el comportamiento de los turistas mexicanos y los estadounidenses en el extranjero era como el día y la noche. Los resorts de lujo en el Caribe, los restaurantes con estrellas Michelin en Europa, los templos sagrados de Asia, en todos estos lugares, la conducta de ambos grupos se había convertido en un tema de debate candente, a veces escalando hasta convertirse en controversias internacionales. A Clara le había impactado profundamente un post que se hizo viral. Un turista canadiense en Tailandia describía una escena en un restaurante: una ruidosa familia estadounidense, exigiendo y gritando al personal, fue ignorada por un grupo de turistas mexicanos en la mesa contigua. Cuando el caos de los americanos se volvió insoportable, la familia mexicana, sin decir una palabra, simplemente se levantó, le sonrió al mesero en señal de disculpa por la situación ajena, pagó su cuenta y se retiró en silencio. No quisieron contribuir al escándalo ni con su presencia, concluía el post. Aquel comentario había acumulado miles de me gusta y una avalancha de respuestas de apoyo. ¿Qué diferencia de clase? Unos tienen dinero, otros tienen educación, por eso el mundo empieza a querer más a los mexicanos. El instinto periodístico de Clara se encendió como una bengala en la noche. No podía basar un reportaje en anécdotas de Internet. Tenía que verlo con sus propios ojos, sentirlo en su propia piel, escucharlo con sus propios oídos. Con esa férrea determinación, empacó sus maletas, dejó atrás el cielo gris de Londres y voló desde Heathrow hacia su primer destino, la Ciudad de México. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lo primero que golpeó a Clara fue una extraña sensación de calma. Esperaba el caos, el ruido ensordecedor que las películas de Hollywood asocian con cualquier ciudad latinoamericana. En cambio, encontró un orden sosegado. Las voces de la gente eran moderadas, las filas se respetaban con una paciencia casi ceremonial. El suelo estaba impecablemente limpio. A pesar de encontrarse a miles de kilómetros de casa, en un país con fama de peligroso y desordenado, una inexplicable sensación de seguridad y paz la invadió. Su hotel era una joya boutique en la colonia Roma Norte, un oasis de diseño y tranquilidad. Llegó mucho antes de la hora del check-in, pero el recepcionista, un joven de unos 30 años llamado Mateo, la recibió con una sonrisa que no parecía ensayada, sino genuina. «Bienvenida a México, señorita Hamilton». «Qué bueno que llegó con bien», le dijo en un inglés pausado pero claro, esforzándose por pronunciar cada palabra correctamente. Su actitud no era la de un empleado cumpliendo un protocolo, sino la de un anfitrión recibiendo a una invitada en su propia casa. Mientras realizaba el registro, Mateo dibujó en un pequeño mapa las rutas para llegar al metro, los mejores puestos de tacos al pastor y un café escondido donde, según él, servían el mejor chocolate de la ciudad. Era un gesto cálido, personal, que a Clara le recordó las veces que se había alojado en hoteles de 5 estrellas en París o Nueva York. Allí,
La bienvenida consistía en una transacción fría, una mirada impaciente y una mano extendida casi por reflejo, esperando la propina. La cultura del tip, tan arraigada en el mundo anglosajón, se sentía como un impuesto a la cortesía. Terminado el trámite, Mateo la acompañó hasta el ascensor, cargando su maleta. Clara, por costumbre, sacó de su bolsillo un billete de $20, una propina generosa. Para usted, por su amabilidad. Mateo retrocedió un paso, casi ofendido, y levantó las manos. No, señorita, de ninguna manera. Su agradecimiento es mi mejor pago. Disfrute su estancia. Clara se quedó con el billete en la mano, parpadeando. ¿Lo estaba rechazando? En su mundo, la propina era el barómetro del buen servicio, una recompensa merecida. Negarse a aceptarla era casi un insulto. Pero en la mirada de Mateo no había orgullo herido, sino una dignidad tranquila. Entendió que su amabilidad no era un producto en venta. Era una expresión sincera de hospitalidad, una virtud que, al parecer, en México no tenía precio. En ese instante, Clara sintió por primera vez el verdadero pulso de la cultura mexicana. No era solo buena educación, era algo más profundo, una especie de respeto inherente por el otro, una calidez que no pedía nada a cambio. Apenas llevaba unas horas en México y ya sentía que un muro de prejuicios se desmoronaba en su interior. Al día siguiente, con la misión de verificar los rumores de Internet, Clara se dirigió a un famoso restaurante de buffet en el opulento barrio de Polanco. La leyenda online hablaba de turistas estadounidenses que se apoderaban de mesas reservadas, causando escenas bochornosas. Quería comprobar si era una exageración o la cruda realidad. Llegó sin reservación a la hora del almuerzo. Una hostess elegante y de voz suave le sonrió. Claro que sí, bienvenida. Hoy estamos un poco llenos, pero si me permite su nombre, la llamaremos en cuanto se libere una mesa. El área de espera era un remanso de paz. Familias y parejas conversaban en voz baja, la atmósfera era relajada y distinguida. Y entonces, como una tormenta de verano, el ambiente se quebró. Un grupo de 8 turistas estadounidenses irrumpió en el lobby. Eran inconfundibles, bermudas de colores chillones, pieles enrojecidas por el sol, y un volumen de voz que parecía diseñado para llenar un estadio. Clara los reconoció al instante. Su acento era el mismo que había escuchado 1000 veces en los aeropuertos y zonas turísticas de todo el mundo. Un inglés fuerte, imperativo, que no dialogaba, sino que ordenaba. Ignorando por completo a la hostess, el grupo entró directamente al salón, buscando con la mirada una mesa vacía. Localizaron una grande, perfectamente montada, con un pequeño letrero de reservado. Sin dudarlo un segundo, se sentaron, riendo a carcajadas. La hostess se acercó apresuradamente, tratando de explicar en inglés que esa mesa ya tenía dueño. Pero ellos no escuchaban. Un hombre corpulento, al que sus amigos llamaban Ryan, le espetó en la cara: "Speak English. We are customers. We want this table." Hablaba como si el simple hecho de ser estadounidense le otorgara derechos divinos. Clara observaba la escena, petrificada. Era exactamente como lo describían los foros. Poco después, llegó la familia mexicana que había reservado la mesa. Al verla ocupada, miraron a la hostess con confusión, no con enojo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando una de las mujeres del grupo estadounidense, una Karen de manual con el pelo corto y rubio y gafas de sol sobre la cabeza, comenzó a gritarle a la hostess, culpándola por el malentendido. Clara no entendía todas las palabras, pero el tono agudo y estridente le taladró los oídos. Sufría de una leve hiperacusia, una sensibilidad extrema a los ruidos fuertes y repentinos. Su corazón se desbocó, un sudor frío y pegajoso le recorrió la espalda. Sintió un dolor agudo, como si una aguja le perforara los tímpanos, y un calor insoportable le subió por la nuca. A pesar del pánico que se apoderaba de su cuerpo, no apartó la vista. Su deber como periodista era ser testigo. Este choque cultural, esta batalla entre la arrogancia y la paciencia, era la realidad que había venido a documentar. En ese momento,
La historia dejó de ser un simple reportaje para convertirse en una experiencia personal y dolorosa. El caos se intensificó. El grupo de gringos se negaba a moverse. El personal del restaurante, aunque visiblemente estresado, mantenía una compostura admirable, sonriendo y tratando de razonar en un inglés impecable. Pero era como hablarle a una pared. El sonido de sus gritos era para Clara como un martillo neumático golpeando su cráneo. Para colmo, el líder del grupo, Ryan, comenzó a discutir con otro de sus compañeros, Chad, sobre quién tenía la culpa, elevando aún más los decibelios. El cuerpo de Clara estaba llegando a su límite. Un zumbido ensordecedor llenaba sus oídos, su pulso era errático y le faltaba el aire. Sentía un vértigo terrible, como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Tengo que salir de aquí, pensó, pero sus piernas no respondían. El instinto periodístico, esa maldita adicción a la verdad, la mantenía anclada a la silla. Fue entonces cuando sintió una mano suave en su espalda. Se giró y vio a una pareja de ancianos mexicanos que estaban sentados en la mesa de al lado. La habían estado observando con preocupación. El hombre se levantó de inmediato y fue a buscar a un gerente. La mujer, mientras tanto, le frotaba la espalda con un gesto maternal, susurrando palabras ininteligibles pero increíblemente reconfortantes. Aunque no hablaban el mismo idioma, su humanidad era un lenguaje universal. Clara se llevó una mano al pecho, tratando de controlar las náuseas, y con un gesto les indicó que no se sentía bien. En segundos, un gerente que hablaba un inglés perfecto apareció a su lado. Con una calma asombrosa, la guió a una pequeña oficina privada, lejos del ruido. Le trajeron un vaso de agua fresca de Jamaica y la ayudaron a sentarse. Mientras respiraba profundamente, el temblor de su cuerpo comenzó a ceder. Estaba a salvo. La compasión silenciosa de aquella pareja, la eficiencia y calidez del personal, el refugio de aquella habitación tranquila, todo fue su salvación. ¿Cómo es posible?, se preguntó, que en medio de tanto caos, la gente de este lugar pueda transmitir tanta empatía sin necesidad de palabras? La gentileza serena de los mexicanos, se dio cuenta, era más elocuente que cualquier discurso. Cuando se recuperó, agradeció al personal y, aunque podría haberse ido, decidió volver al comedor. Quería ver el final de la película, el acto que le faltaba, la escena del buffet. Al regresar, vio al grupo problemático frente a la barra de comida. Era un espectáculo grotesco. «Tú agarra todos los camarones que puedas, yo voy por la carne», gritaba uno. Volvían a su mesa con platos que se desbordaban, montañas de comida apiladas sin ningún criterio. No tomaban lo que iban a comer, sino que acaparaban todo lo que podían, como si temieran que la comida se fuera a acabar. Clara vio con asco como una de las mujeres tomaba una porción de salmón, la olía y, al no gustarle, la devolvía a la bandeja común. Para alguien que entendía la simple regla del buffet, toma solo lo que vas a consumir, aquel acto era una profanación. En su mesa, los platos cubrían cada centímetro de la superficie. Era evidente que no podrían comer ni la mitad. Los niños corrían entre las mesas, gritando, y cuando uno de ellos tropezó y derramó un vaso de agua sobre un comensal, ninguno de los padres se disculpó. Simplemente se rieron. Fue en ese momento que la pregunta volvió a su mente con una fuerza brutal. ¿De verdad esta gente y los mexicanos pertenecen a la misma especie? Ya no era solo una observación periodística, era una profunda decepción personal. El contraste con la delicadeza y la humanidad que acababan de salvarla era demasiado violento. Un mesero se acercó a ver cómo seguía. «Ya estoy bien, gracias», dijo ella, con la voz aún temblorosa. «No se preocupe», respondió él con una sonrisa sincera. «Estamos para servirle». Clara sintió la necesidad de agradecer de nuevo a la pareja de ancianos. Los encontró en la salida, a punto de irse. Se acercó y simplemente inclinó la cabeza en señal de gratitud. Ellos le devolvieron el gesto con una sonrisa cálida que le llegó al alma. Intentó decir gracias en un español torpe. El anciano, sorprendido, entrecerró los ojos y le respondió con una voz suave: «Cuídese mucho, jovencita». En esa breve interacción, Clara comprendió que en México la comunicación más profunda ocurre en los silencios,
en los gestos, en el tono de la voz. Era una conexión que trascendía el lenguaje. Al salir del restaurante, se sentó en una banca del Parque Lincoln, sacó su libreta y empezó a escribir frenéticamente. El ruido y la prepotencia de los turistas estadounidenses. La empatía silenciosa y la dignidad de los mexicanos. En apenas unas horas, el contraste era tan abrumador que podría llenar un libro entero. Levantó la vista al cielo y la luz del atardecer se filtraba entre los edificios, bañando la ciudad en un resplandor dorado. El aire era limpio y tranquilo. Sintió que su alma, poco a poco, se calmaba. Nunca imaginé que existiría un lugar así, susurró. En sus ojos, la imagen de México estaba cambiando para siempre. Después de descansar, al día siguiente Clara decidió visitar un lugar emblemático, el mercado de artesanías de la Ciudadela. El bullicio ordenado, la explosión de colores y la creatividad en cada puesto la llenaron de energía. En una pequeña tienda familiar, encontró una pieza que la cautivó, un alebrije, una figura fantástica de madera pintada con una precisión hipnótica. Era un colibrí con cola de dragón, una obra de arte. Lo tomó en sus manos con delicadeza, admirando cada detalle. En ese preciso instante, una mano se abalanzó desde atrás y se lo arrebató bruscamente. Clara se giró, estupefacta. Frente a ella había una mujer estadounidense de mediana edad, con una sonrisa burlona en el rostro. Sin decir una palabra, se dirigió a la caja para pagar, como si su acto de piratería fuera la cosa más normal del mundo. En su lenguaje corporal no había ni una pizca de disculpa, solo el derecho que, aparentemente, le otorgaba su pasaporte y su tarjeta de crédito. Era la última pieza de ese modelo. Clara se quedó de pie, abatida. Sin embargo, una joven vendedora que había presenciado la escena se acercó a ella con una sonrisa compasiva. No se preocupe, bonita. En la bodega tengo otro todavía más especial. Ahorita se lo traigo. Regresó a los pocos minutos con un alebrije similar, pero con colores aún más vibrantes. Este lo pintó mi abuelo, le dijo en un inglés que se apoyaba en el traductor de su celular. Dice que el colibrí trae buena suerte a los viajeros. Le explicó el simbolismo de los colores, la historia de su familia de artesanos. Su calidez y humildad fueron un bálsamo para el corazón de Clara. Terminó comprando ese y otro más. Al salir de la tienda, mirando las bolsas, no pudo evitar sonreír. Después de que le hubieran robado una pieza de las manos, había recibido una lección de generosidad y orgullo cultural. Sintió que México, una vez más, había acudido en silencio a curar una pequeña herida. Tras finalizar su investigación en México, Clara voló a su siguiente destino, Los Ángeles, California. La experiencia mexicana había sido tan intensa que, para ser honesta, sentía una profunda reticencia. Pero su deber era comparar. Tenía que ver el otro lado de la moneda. Desde que aterrizó en Lax, el contraste fue brutal. La atmósfera era fría, impersonal. Los agentes de la TSA gritaban órdenes con una agresividad mecanizada. Nadie sonreía. Nadie ofrecía ayuda. El caos aquí no era vibrante y humano, sino estresante y hostil. Al día siguiente, visitó un restaurante de buffet de categoría similar al de Polanco. La escena era desoladora. La gente hablaba a gritos, se colaba en las filas sin el menor pudor, y amontonaba la comida en sus platos con una avaricia desesperada. No era un grupo aislado, era la norma. La comida caía al suelo y nadie la recogía. Las mesas quedaban como campos de batalla, llenas de sobras, platos a medio comer abandonados sin remordimiento. El desperdicio era monumental. Al salir a la calle, la diferencia se hizo aún más evidente. Las aceras de Hollywood estaban cubiertas de basura y campamentos de personas sin hogar. El olor a orina era penetrante. El ruido de las sirenas y los claxones era una banda sonora constante y agresiva. El respeto silencioso que había sentido en cada rincón de la Ciudad de México era aquí una utopía. Clara sintió que su sistema nervioso estaba a punto de colapsar. La hiperacusia, que en México solo se había manifestado una vez por una causa extrema, aquí era un malestar constante,
un zumbido de fondo que la agotaba. La falta de orden, la ausencia de distancia personal, la agresividad ambiental, todo la estaba empujando al límite. En México no me sentí así de cansada ni un solo día, se dio cuenta. Comprendió que no era solo una diferencia cultural, sino una cuestión de calidad del aire emocional que se respiraba. Canceló el resto de su itinerario turístico y adelantó su vuelo de regreso. Ya tenía material más que suficiente para su reportaje, y su cuerpo le suplicaba que huyera de allí. De vuelta en Londres, mientras organizaba sus notas, Clara suspiró profundamente. El impacto de la experiencia aún resonaba en ella. Se sumergió de nuevo en los foros de Internet, y encontró un hilo titulado, Siendo vecinos, ¿por qué son tan diferentes? Los comentarios eran un eco perfecto de su viaje. Si te encuentras a un grupo de latinos educados y silenciosos, probablemente son mexicanos. Trabajo en un hotel. Las habitaciones que dejan los huéspedes mexicanos están casi perfectas. Las de los estadounidenses parecen devastadas por un huracán. Los gringos quieren imponer sus reglas donde sea que vayan. Los mexicanos, en cambio, intentan adaptarse con respeto. En la mente de Clara aparecieron los rostros de la pareja de ancianos, de Mateo el recepcionista, de la joven vendedora de artesanías. Ninguno de ellos hizo nada extraordinario. Simplemente actuaron con una consideración natural hacia el prójimo. Por otro lado, la gente que encontró en Estados Unidos parecía regirse por una sola ley, la del yo primero. Quizás detrás de todo esto había complejas razones sociales, educativas y políticas. Pero para un viajero, para un simple ser humano, la conclusión era dolorosamente clara. Clara Hamilton decidió el título de su reportaje, El mismo continente, dos civilizaciones, la verdad sobre la educación en México y Estados Unidos. En esa frase no había solo una comparación, sino el testimonio de una revelación. Su viaje había terminado, pero una pregunta seguía flotando en su mente: ¿por qué los mexicanos podían ser tan serenos y gentiles con los demás? No era solo disciplina. Era algo más profundo, una estética de la convivencia, un arte de cuidar al otro sin esperar nada a cambio. En contraposición, estaba la cultura que impone sus costumbres en todas partes, la que dificulta la coexistencia. Si esto no es una cuestión individual, sino el resultado de la educación y la cultura de una sociedad, entonces el mundo tiene una elección que hacer. En la última línea de su artículo, Clara escribió: la gentileza mexicana es silenciosa, casi invisible. Pero en este viaje he aprendido que en esa discreta virtud podría esconderse la esperanza de un mundo mejor. El dinero no compra la clase, y el PIB no mide el alma de una nación. El mundo cree que la civilización vive en el norte, pero yo la encontré en el sur, en una sonrisa, en un buenos días, en la dignidad de un pueblo que le está enseñando al planeta